¿Cuántos están contentos en esta mañana? Gracias, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gracias, Señor. Vamos a decirlo. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Dilo con nosotros. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Todos juntos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una vez más. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Aleluya. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a decirlo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Dilo. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Última vez. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Y la multitud, que era muy numerosa, ponía sus mantos en el camino, y otros cortaron ramas de los árboles y las tenían en el camino. A very large crowd spread their cloaks on the ground, while others cut branches from the trees and spread them on the road. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás aclamaban diciendo: Hosana, el Hijo de David. Bendito que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David.
Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Y con gozo y amor decimos, Él es Rey, Él es Rey. Muy alegres los niños cantaron a Jesús, y con palmas y ramas cubrieron el camino del Rey. Hoy nosotros alegres cantamos a Jesús, y con gozo y amor decimos, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Él es Rey. Señor, fue tu última semana, estabas a punto de irte y Dios mío, sin duda que todo lo que tú hablaste, todo lo que tú hiciste, tiene una relevancia muy, pero muy grande para nosotros, Señor, como cristianos. Ayúdanos, Señor, para que, Dios mío, no solamente recordemos esto, Señor, sino que tomemos las lecciones que tú nos enseñas, que son muchas, oh Dios. Yo sé, Señor, que se han predicado muchos mensajes acerca de este día, acerca de la semana, acerca del viernes, del jueves, del próximo domingo, pero en cada uno, Señor, de esos días, Padre, en cada una de las escrituras que se leen, tú siempre tienes algo fresco para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que en esta mañana estemos con un corazón abierto, oídos abiertos, Señor, y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues esta es la Semana Santa. Ahora empezamos este día, la Semana Santa, y alrededor del mundo los cristianos están celebrando los eventos que tuvieron lugar 2000 años atrás. Hermanos, siempre hemos dicho esto, pero la Semana Santa está en el centro de la fe cristiana. Y a veces como que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero la mayoría de los cristianos, o sea, estamos de acuerdo en esto, en que la Semana Santa está en el centro de la fe cristiana. Y es una semana muy especial. Son 8 días que comienza con el Domingo de Palmas y terminan con el Domingo de Resurrección. Y yo siempre he dicho, hermanos, que es verdaderamente una Semana Santa porque abarca los eventos más sagrados de la fe cristiana. O sea, todas las cosas que más apreciamos, hermanos, fueron probadas de cierta manera en esta gran semana en Jerusalén. Esta mañana, hermanos, nuestro enfoque es el Domingo de Ramos. Estoy seguro, ¿verdad?, de que la mayoría de nosotros conocemos de alguna manera la historia, pero creo, hermanos, que quizás no todos hemos considerado la historia en todos sus detalles. Y como digo, cada uno de estos eventos, cada una de estas cosas siempre nos deja algo o hay una enseñanza que nosotros podemos sacar. Por ejemplo, ¿por qué Jesús entró en Jerusalén montado en un asno? ¿Por qué las personas agitaban ramas de palmeras? ¿Por qué gritaban Hosana mientras él iba pasando? ¿Qué significaba todo esto? De todos los eventos de Semana Santa, se ha dicho que la entrada triunfal es la que a veces más se pasa por alto y tal vez es la menos entendida. Quiero empezar, hermanos, quiero que consideremos estas palabras del filósofo francés Søren Kierkegaard.
Él dijo lo siguiente: la verdad debe esencialmente considerarse como algo en conflicto con este mundo. El mundo nunca ha sido tan bueno y nunca llegará a ser tan bueno para que la mayoría desee algún día la verdad. Son palabras muy sabias estas. La verdad debe esencialmente considerarse como algo en conflicto con este mundo. El mundo nunca ha sido tan bueno y nunca llegará a ser tan bueno para que la mayoría desee algún día la verdad. Y hermanos, el domingo de Ramos, la verdad entró en Jerusalén en las espaldas de un burrito. El Señor Jesús había dicho, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad. O sea que ese domingo, hermanos, la verdad entró en Jerusalén a espaldas de ese burrito. A pesar, hermanos, de que las multitudes vitorearon la verdad, por debajo de la superficie se estaba tramando un gran conflicto. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría no quería la verdad ese día, ni tampoco la han querido desde ese día. Ahora, ese día empezó como todos los días en Betania. Siempre les he dicho, ¿verdad?, de que cuando nosotros recordamos todos estos hechos en la palabra, y especialmente estas escenas de la última semana del Señor Jesucristo, qué bueno sería que usáramos algo que Dios nos ha dado, que es nuestra imaginación, ¿verdad? No sé, hermanos, a mí me encanta imaginarme todo esto. Cuando yo no conocía a Israel, siempre me imaginaba cómo serían todas esas calles y todo, y ahora que he tenido el privilegio de estar varias veces ahí, y que lógicamente, ¿verdad?, no es lo mismo que estaba, pero tengo una mejor idea, y cada vez que yo leo la escritura acerca de esto, echo a volar mi imaginación. Así que en esta mañana le voy a pedir que eche a volar su imaginación y se imagine estas cosas. Ese día, hermanos, empezó como todos los demás días en Betania, con la salida del sol temprana y el sonido de los mercaderes abriendo sus pequeños negocios. Betania, hermanos, no era un pueblo tan grande, ni siquiera era un pueblo, más bien una pequeña villa, o sea, un grupo de casas solamente. Aquí y allá los agricultores se alistaban para ir a los campos, que ya estaban listos para ser cultivados. Las madres ocupadas en alistar y vestir a sus hijos. Pero había una casa en la cual las cosas eran diferentes porque Jesús estaba ahí. Era el hogar de María y Marta, dos hermanas que vivían con su hermano Lázaro. Jesús las había visitado muchas veces. Su hogar, ese hogar, hermanos, era un lugar muy especial de refugio para el Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión, su visita había sido diferente. Esta vez Jesús había venido a un funeral, pero él había convertido ese funeral en celebración. Apenas un día o dos antes, el Señor Jesús públicamente había levantado a Lázaro de la muerte. Cientos de personas habían sido testigos de este hecho y para este tiempo miles más habían oído las noticias. Parecía algo imposible, pero Jesús lo había hecho. O sea, Jesús había levantado de la tumba a Lázaro. Y podemos pensar que la celebración se había extendido hasta altas horas de la noche. Ahora la mañana había llegado. Era claro para todos que Jesús no iba a quedarse en el pueblo. Él tenía una misión. Nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie, hermano, ni siquiera el más cercano de sus discípulos se daba cuenta de lo que estaba por pasar en esa mañana de domingo. Quiero pausar aquí para insertar dos hechos en la narrativa. En primer lugar, uno es que la historia de la entrada triunfal es repetida en detalle por los 4 escritores del Evangelio. O sea que este hecho es digno de mencionarse porque cuando algo, ¿verdad?, se repite en la Biblia una vez, es importante 2, 3, pero los 4 lo relatan, o sea que es algo muy importante esto. El otro hecho es que al leer esta historia, hermanos, viene una impresión a nosotros, una impresión nos envuelve, y es el hecho de que Jesús está en completo control de todo lo que pasa el Domingo de Ramos.
A diferencia de otros eventos, hermanos, en su vida, Él no está reaccionando ante alguien o algo más. O sea que nadie está esperando que haga lo que Él hace. No hay personas enfermas, no hay fariseos para confrontar, no hay tormentas que calmar, no hay muertos que resucitar, no hay preguntas que responder. O sea, lo que Jesús hace, hermanos, ese día, lo hace por su propia voluntad. O sea, está totalmente en control el Señor Jesús. O sea que Él voluntariamente está haciendo todo eso. Ahora, la historia del Domingo de Ramos realmente empieza con un asno. La mayoría de nosotros, hermanos, hemos oído cómo Jesús envía a uno de sus discípulos a un lugar, una pequeña villa, con instrucciones, ¿verdad?, de traer el asno. Cuando lees el Evangelio de Mateo, te das cuenta de que los dos discípulos, o sea, Él ahí manda dos discípulos, y de hecho ellos trajeron dos asnos, un asna y su cría, ¿verdad?, que nunca había sido montada. Y Jesús entró en Jerusalén montado en el pollino con la madre, o sea, con la burra, ¿verdad?, caminando a su lado. Mateo también nos dice que al entrar montado en un asno a Jerusalén, Jesús estaba cumpliendo una antigua profecía que está en Zacarías 9:9. Estas palabras, escritas 575 años antes, predecían que el Mesías vendría a Israel y Él vendría montado en un asno. Fíjense lo que dice: regocíjate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estas palabras, hermanos, nos dicen dos hechos específicos acerca del Mesías. Primero, Él vendría como un rey amante montado sobre un asno. Y en segundo lugar, Él vendría como un rey justo, trayendo salvación a su pueblo. Ahora, nada habría parecido más improbable que un rey venga montado en un asno. Jesús no podría haber elegido un camino más improbable para presentarse a la nación. O sea, si la Escritura no lo hubiera predicho, hermanos, nadie lo hubiera ni siquiera soñado. O sea que era algo que sencillamente no tenía lógica. Y eso explica, hermanos, por qué los romanos estaban muy despreocupados ese Domingo de Ramos, mientras que miles de personas acudieron a Jesús. O sea que desde su punto de vista, o sea, desde el punto de vista de los romanos, todo parecía una broma. ¿Un rey en un asno? O sea, ¿están bromeando o qué? Ningún rey que se respetara a sí mismo sería sorprendido muerto en un asno, ¿verdad? Si mataban a un rey, imagínense, en un asno. Si quería hacer un impacto, vendría en un caballo de batalla o rodeado por soldados o montado en un carro de guerra. Pero en un asno, de ninguna manera. Entonces no es difícil imaginarse a los romanos reírse mientras miraban el espectáculo. Un rey pobre, montado en un asno prestado, la silla de montar hecha de mantos de la gente, asistido por una multitud ingobernable cuyas únicas armas eran ramas de palmera. O sea que Él no se miraba como un rey ese día, pero ese era el punto, Él es un rey, pero Él no es como cualquier rey terrenal. Hermanos, la entrada triunfal fue una parábola actuada en la cual Jesús estaba mandando un claro mensaje a la nación. Esto es lo que soy. Yo soy su rey, pero yo no soy el rey que ustedes estaban esperando. Ahora, hablando de lo inesperado, al Jesús empezar su viaje de 3 millas de Betania a Jerusalén, la gente al lado del camino empezó a hacer algo que nadie pudiera haber predicho. Mientras Jesús pasaba, dice la Escritura, ¿verdad?, que ellos agitaban ramas de palmera. Ahora, ¿qué significaba aquello? En el Antiguo Testamento, hermanos, los judíos agitaban ramas de palmas como parte de la fiesta de los tabernáculos.
200 años antes de Cristo, durante la rebelión de los macabeos, cuando los judíos ganaron temporalmente el control del templo que estaba en poder de los sirios, ellos lo celebraron agitando ramas de palmera. 30 años después de la muerte de Cristo, durante la rebelión que condujo al saqueo de Jerusalén en el año 70, los judíos acuñaron monedas que contenían la imagen de una rama de palmera en un lado. Entonces, tomando todo esto, podemos decir que en el tiempo de Cristo, las ramas de palmeras representaban gozo y celebración. Y también fueron símbolo de la liberación nacional de los judíos. O sea, el agitar ramas de palmeras delante de Jesús fue algo, hermanos, similar a darle a él como un desfile triunfal. O sea, que eso más o menos era lo que significaba eso. O sea, cuando los judíos agitaban las ramas de palmera mientras Jesús pasaba, ellos en realidad estaban diciendo: este es el hombre y este es el día. Era la bienvenida dada a los reyes y conquistadores. Ahora, es domingo en la mañana, 5 días antes de la Pascua. Este es un hecho muy importante porque significa que Jerusalén será invadido por peregrinos que han venido de cada parte de Israel para la gran celebración. Josefo, el historiador, dice que durante la Pascua, la población de Israel llegaba a 3 millones de gentes. O sea, que era la cosa más cercana en Israel a una reunión nacional. O sea, que de toda la gente venía, todo el que era alguien se presentaba en la Pascua. Amigos de muchos años se reunían en las calles, las familias viajaban miles de millas para estar ahí. Entonces, en tal atmósfera de anticipación festiva, los rumores rápidamente se esparcían como pólvora. La noticia de la resurrección de Lázaro se había esparcido, así que la gente se preguntaba si Jesús vendría a Jerusalén a la Pascua. Ahí en Juan capítulo 11, verso 56 dice: y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? O sea que se había hecho famoso ya el Señor Jesús, precisamente por lo que había hecho con Lázaro, y todo el mundo estaba en expectativa. Y estaban diciendo: ¿va a venir? ¿Será que va a venir a la fiesta? ¿Se va a enfrentar con los fariseos, con todos sus críticos? Todo el mundo sabía del enfrentamiento que existía entre Jesús y los líderes del templo. ¿Se arriesgaría y vendría de todas formas? ¿O escogería la ruta fácil y se mantendría distante? Ahora imagine, hermanos, la escena. Al dejar Jesús a Betania a través de Betfagé y el Monte de los Olivos, cientos de personas corren para reunirse con él. Rápidamente muchas familias dejan lo que están haciendo para hacer una línea a través del camino. Imagínense esa escena. Si leemos el relato de Juan, es claro que otra multitud grande en Jerusalén, habiendo oído que Jesús viene hacia ellos, sale de la ciudad para encontrarse con él al acercarse al Monte de los Olivos. En algún lugar en la parte más lejana del valle de Cedrón, los dos grupos se unen en un solo grupo que grita, canta, danza y se regocija. Imagínense toda esa algarabía que había ahí. Es un día de alegría desenfrenada en el cual la gente común le da la bienvenida a Jesús a Jerusalén. Ahora, mientras, hermanos, dentro de la ciudad, el sumo sacerdote y los escribas, podemos pensar, ¿verdad?, que ellos están vigilando la situación con un sentimiento de alarma. O sea, una presentación pública de apoyo a Jesús era la última cosa que ellos querían. Les parecía que el mundo entero se había pasado al lado de Jesús. Su primera reacción se tornó en preocupación y luego en enojo conforme los informes siguen llegando. Los minutos se vuelven horas este domingo de Palmas, mientras dos ríos de emoción humanos se unen. O sea, por un lado hay una excitación creciente mientras Jesús se acerca a la puerta oriental
Y por otro lado, hay una clara oposición, mientras que los líderes deciden que Jesús no saldrá vivo de la ciudad. Ahora, mientras que la procesión avanza hacia Jerusalén, los gritos de la gente aumentan cada minuto. Los 4 evangelios, hermanos, recalcan este hecho, mencionando no solamente que la gente gritó, sino también lo que gritaron, o sea, lo que ellos estaban gritando. Ellos específicamente mencionan 2 cosas. En primer lugar, ellos gritan, Hosana, Hosana. Hosana, hermanos, es una palabra hebrea que significa sálvanos ahora. Y en segundo lugar, ellos gritan, o ellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cada judío observante, hermanos, inmediatamente reconocía que esta segunda frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, es una cita del Salmo 118. Salmo 118, el verso 26, si ustedes después lo quieren ver, ahí está. Todos sabían esto, hermanos, porque el Salmo 118 era uno de los salmos mesiánicos más conocidos. Entonces, al gritar estas palabras, la gente en efecto explícitamente estaba identificando a Jesús como el Mesías prometido. O sea, no había otra explicación razonable para estos gritos de la gente. Esta gente creía que por fin el Mesías había llegado. Y hermanos, y ellos estaban en lo correcto. Ahora, algunas veces pasamos por alto el hecho de que Jesús aceptara con gozo los elogios de la gente el Domingo de Ramos. Y esto fue un cambio, hermanos, muy importante. Porque si ustedes se recuerdan, hermanos, en la mayoría del ministerio del Señor Jesús, siempre que el Señor Jesús hacía un milagro, le decía a la gente que no se lo dijera a nadie, ¿verdad? O sea, no se lo digas a nadie. Él quería que la gente lo viera a Él como algo más que un hacedor de milagros. Pero no ahora. El tiempo del silencio había pasado. Si alguna vez Él desalentó la publicidad, Él ahora pensó que el silencio era inconcebible. El tiempo de la verdad había llegado. Cuando los fariseos oyeron a la multitud glorificándole, dijeron que callara a sus discípulos, como dice la Escritura ahí, ¿verdad? Pero Jesús se negó diciendo, si estos callan, las piedras hablarán. Ahora, siempre he mencionado este hecho porque es importante. Algo muy extraño sucede. Lucas es el único escritor de los evangelios que relata este hecho. Pero en lo más alto de la celebración, Jesús empieza a llorar. Y esto pasó, o se cree que pasó cuando el camino hacia Jerusalén hace una especie de vuelta en uno de sus lados, en uno de los lados del Monte de los Olivos. O sea, cuando tú vas por ese lugar, hermano, tú llegas de momento a una cima o cresta de una pequeña colina. Y al llegar ahí a ese lugar, de repente aparece toda la ciudad de Jerusalén ante tus ojos. O sea que es un espectáculo impresionante. No sé si ustedes han visto esas fotografías, porque ahí es el lugar favorito donde uno cuando va a Israel se toma la foto, ¿verdad? Porque ahí es ese lugar donde en el fondo se ve la cúpula esa dorada y se ve toda la ciudad de Jerusalén. Es una vista impresionante. Entonces, cuando Jesús vio la ciudad, o sea, de momento Él viene de Betania, viene subiendo, es como Betania está allá, y luego viene de este lado y viene subiendo al Monte de los Olivos, y cuando llega a ese lugar, de momento aparece la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando Jesús vio la ciudad, dice la Biblia que comenzó a llorar. Y eso debe de haber parecido muy extraño. Quizás la gente a su alrededor se preguntaba, ¿por qué está llorando Jesús? Jesús, hermanos, está llorando, pero no por Él, sino por la ciudad que estaba a punto de rechazarlo. Jesús vio más allá de la multitud que lo aclamaba. Él vio que esa misma multitud, unos días adelante, lo crucificaría. Él sabía que de ese domingo de Ramos al viernes
solo había 5 días de distancia. Y él vio hacia el futuro, al tiempo cuando el ejército romano saquearía Jerusalén en el año 70. Y estas fueron sus palabras. En Lucas 19, 42 al 44 dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Imagínense, o sea, el Señor Jesús llega ya a esa cima, ve la ciudad de Jerusalén. Él empieza a llorar y empieza a decir todas estas cosas, ¿verdad? O sea, él empieza a llorar, pero otra vez no por él, o sea, no por lo que le va a pasar a él, sino por lo que le va a suceder a Jerusalén. Y aquí está, ¿verdad?, la razón específica por la cual él está llorando. O sea, en medio del gozo, Jesús vio el futuro claramente. Él sabía que el Viernes Santo estaba a solo 5 días. Él sabía que la nación pronto le daría la espalda. Él también vio en el futuro el día cuando los romanos destruirían la ciudad piedra por piedra, matando hombres, mujeres y niños por millares. Porque la nación entera rechazó a su Mesías. Este juicio pronto caería sobre ellos. ¿Por qué? El Hijo de Dios había venido y ellos no lo reconocieron. El Hijo de Dios había venido y ellos lo crucificaron. Él sabía que la multitud era inconsistente. O sea, a pesar de todo lo que estaba pasando, de los gritos y de Hosana y todo eso, pero eran inconsistentes. O sea, un día pensaban una cosa y otro día estaban en otra. Él sabía que los líderes estaban en contra de él. Él sabía que los vivas pronto se cambiarían en burlas. Él sabía lo que ocurriría el viernes. Él sabía que la cruz estaba directamente en su camino. Él sabía todas estas cosas, pero de todas maneras, él subió a Jerusalén. El Rey Jesús avanzó en dirección a la ciudad porque él tenía una cita en Jerusalén. En los días siguientes, hermanos, alguien podría mirar hacia atrás y decir: si solo hubiéramos sabido. Pero después del Domingo de Palmas, nadie podría usar esa excusa. O sea, ellos sabían. Nadie podía decir: Él no nos lo dijo. ¿De qué manera lo podría hacer más claro el Señor? Él lo hizo tan claro que nadie podía decir que no entendió. El Domingo de Palmas, en ese domingo nadie estaba bajo presión. La nación tenía que hacer una decisión. También los gobernantes. Los romanos no hicieron nada para interferir. Los sacerdotes solo miraban todo lo que estaba pasando. Cada persona, hermanos, tuvo que hacer una decisión ese día. Cada hombre en Jerusalén hizo una decisión, para bien o para mal. O sea, la moneda fue echada. Jesús llamó a que decidieran y la nación, hermano, rindió su veredicto. Ahora, Jesús ha entrado a la ciudad, la confusión reina, el rey ha venido. ¿Qué hará la gente? Las respuestas no son difíciles de encontrar. Los discípulos lo aclamaron abiertamente. Los niños lo alabaron inocentemente. Las multitudes lo aclamaron, pero no lo entendieron. La ciudad estaba curiosa, pero no comprometida. Y solo queda un grupo, o sea, los líderes religiosos, el gran grupo de escribas y fariseos, los ancianos de Israel, los dirigentes del Sanedrín. ¿Qué dirían? ¿Cómo responderían? El pueblo ha hablado, pero los gobernantes harían lo mismo. 3 palabras resumen la reacción oficial de ellos hacia Jesús ese día.
3 palabras: miedo, frustración y enojo. Miedo porque no saben lo que va a hacer Jesús. Frustración porque mucha gente lo aclamó al ir entrando a la ciudad. Y enojo porque ahora lo ven como un enemigo de sus intereses, un enemigo que necesita ser eliminado. O sea, el pueblo de Israel tenía que hacer una decisión. El tiempo para la decisión había llegado. Muy pronto la nación debería dictar su veredicto con respecto a Jesucristo. O sea, la evidencia ha sido presentada, el jurado ha sido instruido y el jurado debe emitir su veredicto. Ahora, Marcos, hermanos, termina su relato de la entrada triunfal diciéndonos que después de que Jesús entró en Jerusalén, Él fue al templo. Pero porque ya era muy tarde ese día, no había nadie ahí, o sea, nadie estaba ahí. Por lo tanto, Él dejó Jerusalén con sus discípulos, se fue de regreso a Betania y pasó la noche ahí. O sea que es una manera extraña de finalizar este día tan grandioso. Pero eso levanta una pregunta válida. ¿Qué es lo que Jesús logró ese día? ¿Qué significado tuvo el Domingo de Ramos? O sea, ¿por qué la entrada triunfal? Porque les vuelvo a repetir, Marcos sencillamente dice que fue al templo y después, no habiendo nada, se fue a Betania otra vez y ahí quedó todo, por decir así. Entonces, ¿qué es lo que Jesús logró ese día? ¿Qué significado tuvo el Domingo de Ramos? ¿Por qué la entrada triunfal? Si queremos la respuesta en una sola frase, sería así. Jesús, hermanos, estaba mandando un mensaje a Israel en Domingo de Palmas. Un mensaje de que el tiempo de la decisión había llegado. Ese día Jesús se presentó a sí mismo a la nación pidiendo una inmediata decisión. Y la respuesta que recibió no fue alentadora. O sea que a pesar de que las multitudes clamaban, ellos no lo entendieron verdaderamente. Aunque los líderes lo entendieron, ellos no lo aclamaron. Hermanos, Israel tuvo cerca, muy cerca ese día de recibirlo como el Mesías de Dios. Pero cerca, hermanos, cerca no es suficiente. Hay personas, ¿verdad?, que son impresionadas a ver por el Señor Jesús y dicen, es que yo quiero, y tal vez mucho entusiasmo y todo, y están otra vez muy cerca, pero cerca, hermanos, no es suficiente. Después del Domingo de Palmas, la única cosa que quedó fue el Gólgota, la cruz. Hermanos, cerca de 20 siglos han pasado desde que Jesús tuvo su entrada, tuvo su cita en Jerusalén. Quiero marcar 3 lecciones permanentes que quedan para nuestra consideración acerca de este evento. En primer lugar, las oportunidades espirituales no duran para siempre. Esto es lo que aprendemos de este evento. Las oportunidades espirituales no duran para siempre, no duran por siempre. Cuando Jesús está de por medio, hermanos, nadie puede esperar por siempre. Nadie puede permanecer en indiferencia por siempre. Viene un tiempo cuando una decisión necesita rendirse a favor o en contra del Hijo de Dios. En asuntos espirituales, hermanos, el no decidir es decidir. El decir ahora no es realmente decir no. O sea que no es suficiente estar interesado en Jesús. Millones de personas que están interesados en Jesús no están viviendo en una relación con Él. La gente en el primer domingo de Ramos estaba interesada. O sea, la ciudad entera fue movida al punto de discusión, pero no al punto de acción. O sea, el mero interés nunca te va a salvar. El Evangelio salva solo a aquellos que creen, no a aquellos que hablan de creer. Hay un tiempo para pensar
y un tiempo para decidir. Un tiempo para estar en silencio y un tiempo para hablar. Un tiempo para discutir y un tiempo para decidirse. El domingo de Palmas, hermanos, nos recuerda que cada uno de nosotros, tarde o temprano, tenemos que decidir acerca de Jesús. Número 2, el mundo que rechazó a Cristo entonces, lo sigue rechazando hoy en día. O sea, hermanos, la gente del mundo odia la emoción religiosa de la misma manera que los fariseos odiaban la manera en que las multitudes aclamaban a Jesús mientras entraba en Jerusalén. Ellos odian las emociones religiosas porque no las entienden. O sea, para ellos la religión es un engaño espiritual que nunca toca el corazón. Pero Jesús, hermanos, no tiene nada que ver con eso. O sea, no tiene nada que ver con religión. Si alguien no le da a él su corazón, Jesús no tiene parte con él, sencillamente. Y aunque suene extraño, hermanos, pero si Jesús volviera otra vez, sería de nuevo crucificado. Sería de nuevo crucificado. Y número 3, hermanos, la invitación no es para creer, sino para ser valiente. Cristo viene una y otra vez al corazón humano. Cada vez tiene que hacerse un veredicto. En esta mañana, ¿verdad? Él viene al buen pastor, Él viene a la iglesia. Nuestro Rey ha venido. ¿Qué harás? ¿Te unirás a aquellos que lo crucificaron o a aquellos que clamaron Hosana, Hosana? Hermanos, nuestra más grande necesidad es que tengamos valor moral para hacer las cosas correctas, para hacer las decisiones morales correctas. O sea, cuando llega el momento o el tiempo de decidirnos por Jesús, todo lo que necesitas es suficiente valor para hacer lo correcto. Entonces la invitación, hermanos, del Domingo de Ramos no es para creer, sino para ser valiente. O sea, porque toda esa gente pues ya creía, ¿verdad? Toda esa gente aclamó al Señor Jesús, todo lo que ellos hicieron, lo hicieron pues creyendo que era el Mesías, pero a la mera hora no se decidieron. Hermanos, qué diferente hubiera sido la historia del pueblo de Israel si ellos hubieran conocido el tiempo de su visitación. Y siempre he dicho, hermanos, qué diferencia marcará para nosotros el hacerlo este día. Hermanos, hoy, tal como la ciudad de Jerusalén, nos encontramos en la presencia de Jesús en esta mañana. Y me gustaría saber qué encuentra Jesús cuando mira nuestros rostros. Mirará personas preocupadas acerca de muchas cosas, su trabajo, sus relaciones, su salud. Mirará gentes ocupadas haciendo cosas aquí y allá, tan ocupadas que nunca se preocupan por considerar lo que es eternamente importante. ¿Llorará otra vez el Señor Jesús por lo que ve? O al mirarnos tal vez encontrará que aunque a menudo fallamos, hemos reconocido que Él es la fuente de nuestra paz, nos hemos rendido a su señorío y damos gracias por el glorioso futuro que nos espera. Hermanos, todos nosotros éramos candidatos a la condenación, al juicio de Dios, pero ahora, hermanos, gozamos de saber que un día, no muy lejano, oiremos esas gloriosas palabras del Señor. Bien, buen siervo y fiel, entran en el gozo de tu Señor. Entonces la invitación, hermanos, del Domingo de Ramos, como dije, no es para creer, sino para ser valientes. Lo he dicho muchas veces, hermanos, este es un tiempo de gracia. Este es un tiempo de reconciliación. Este, hermanos, es un tiempo de decisión. O sea, ese es el mensaje, hermanos, del Domingo de Ramos. Una vez más, no para creer, porque ya creemos, sino para ser valientes y vivir, hermanos, en lo que ya nosotros creemos.
Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Señor, cuando hacemos la pregunta, ¿qué es lo que tú, Señor, conseguiste ese domingo? O sea, ¿cuál fue el mensaje, Señor? Dios mío, está muy claro, Padre Celestial, que tú te mostraste, Señor, abiertamente para que, Señor, tu pueblo hiciera una decisión. Pero ellos, Señor, fallaron. Y por eso, Señor, por eso tú lloraste, Señor, porque, Dios mío, Israel no conoció el tiempo de su visitación. Dios mío, y una vez más, Señor, tú vienes en esta mañana a nosotros, aquí en la iglesia. Y, Señor, Dios mío, nos pone, Señor, esa misma situación, Padre. Dios mío, hemos, Señor, recordado este evento cuando tú entraste, Señor, en la ciudad de Jerusalén. Y, Señor, hubo mucha excitación y gritos y tantas cosas, Señor. Pero, Dios mío, detrás de todo, Señor, ellos, Señor, no se decidieron. No se decidieron, Señor. No permita, Señor, que eso suceda o que eso siga sucediendo, Señor, en tu pueblo. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Oh, Dios mío, cada uno de nosotros, Señor, tiene que hacer tarde o temprano una decisión, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para decidirnos por ti, para ser, Señor, esas personas valientes, Dios mío. Ayúdanos, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Mientras cantamos en esta mañana, si usted quiere pasar al altar o allá en su lugar, quiere decirle: Señor, he entendido en esta mañana el mensaje, por qué tú entraste en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo que tú querías transmitirle a tu pueblo? Tú puedes decirle en esta mañana al Señor: Señor, yo estoy dispuesto, Señor. Yo estoy decidido, Señor, aleluya, a servirte, a hacer todas las cosas que tenga que hacer para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por una nueva oportunidad que tú nos das. Gracias por una nueva oportunidad, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana, Dios. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Si aún hay alguien, Señor, que, Dios mío, aún está, Señor, batallando, Señor, entre dos pensamientos. Si aún, Señor, hay alguien que está batallando, si alguna de las personas que escuchan este mensaje quizás están batallando entre dos pensamientos, que este sea su día, Señor. El día ya no de creer, sino el día de ser valientes y actuar en lo que creemos, Padre. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, Señor, aleluya. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor, aleluya.